Muchas gracias por haber venido. Como todos los últimos martes de cada mes, estamos en Verbum, Diálogos Públicos sobre Dramaturgia. Para los que no me conocen, soy Alfredo Meña, soy dramaturgo, director y coordinador de este ciclo de Verbum, que transcurre todos los últimos martes de cada mes. Transcurrió desde marzo hasta esta última sesión. Y hoy tenemos dos dramaturgos, una dramaturga y un dramaturgo, que van a compartir con nosotros esta temática con la que siempre hemos trabajado durante el año. Así que les voy a presentar a Romina Paula. Nosotros ya nos saludamos, pero nos saludamos igual. Es una formalidad. Y a el señor Mariano Sá. El ritual es el ritual. Bueno, vamos a hacer un brindis entonces. Salud. Bueno, tuvimos un pequeño debate previo que ellos no conocen con el equipo, porque el tema del concepto de la nueva dramaturgia es un tema que para mí no me resultaba simpático, porque por eso los presenté como los presenté y como lo que son, dramaturgos, más allá de la cuestión de edades, trayectorias y estilística. Hoy inauguramos, en este cierre del ciclo, esta dinámica de trabajar con dos dramaturgos, sobre todo, como les comentaba a ellos antes, porque va a ser la dinámica con la que vamos a trabajar el año que viene, en el Verbum 2015, del cual después vamos a hablar. Bueno, acá estamos. Hablábamos antes de comenzar sobre el tema de los oficios y de las actividades que en general están correlacionadas con nuestro trabajo como dramaturgos. Y entonces hablábamos con Mariano sobre su condición de actor y hablábamos con Romina sobre su condición de escritora de narrativa. Entonces me parece que puede ser un tema interesante como para arrancar esta cuestión de lo que conversábamos sobre la incidencia de una cuestión sobre la otra, ¿no? Vos actuás. Sí. Sí, yo lo que te decía antes, ¿no? Me parece que es como algo que siempre fue indisociable para mí, la actuación y la dramaturgia. De hecho, yo creo que, o sea, no, debe haber casos diferentes, pero en mi caso yo empecé a actuar. Después, con el tiempo, descubrí la dramaturgia casi como una herramienta funcional al otro campo. Es gracioso porque igual hoy, creo que mi laburo se asocia más con la dramaturgia, pero no es algo que yo pretendí nunca. De hecho, para mí tengo una relación media rara con los textos, no es algo que yo... con lo cual yo tengo una relación muy fluida, me peleo mucho con lo que ya escribí, trato de no volver a leer. En cambio, con la actuación tengo como un vínculo mucho más fresco. O sea, sinceramente, yo me la pasaría laburando como actor. Yo te preguntaba si en algún momento es como que si te sonaba tu voz en algún personaje cuando lo estabas concibiendo, ¿no? Sí, lo que yo te decía, ¿no? Que la verdad es que si te separás un poco como de un registro mimético, mimético me refiero a un registro muy ligado a lo cotidiano o a lo real, empezás a laburar, creo yo, con una serie de máscaras que siempre tienen algún tipo de resonancia muy personal y que por momentos fantaseás de manera muy yoica
que podrías hacerlos todos, todos, dámelo todo. Y lo dirijo además. Si no, eso sabes que no, eso yo no. No, la dirección creo que es otro terreno mucho más, para mí mucho más dificultoso. No tuve pocas experiencias, no es algo con lo que disfrute mucho. Creo que un director es una persona que sabe esperar. Y sabe esperar de los demás también. Sabe perder el control. Son cosas muy, muy importantes para mí en un director. Es lo que espero también de un director. Y a mí me cuesta. Digo, en la dramaturgia, viste que por momentos es una fantasía también, ¿no? Pero uno piensa que tiene como una especie de control. Y en la actuación siempre sos vos, o sea, seguís boxeándote en tu casa, pero siempre sos vos. Entonces la dirección a mí siempre se me plantea como la dificultad de la apertura generosa hacia lo que está ocurriendo azarosamente con todos los demás. Y eso es difícil. Sí, vos sabés que a mí me pasó como a vos, pero con la dirección. Yo empecé hace muchísimos años dirigiendo y después vino la escritura. Y siempre hay como una intervinculación. Recién cuando Romina me decía esto de su escritura literaria, quería preguntarte cómo juega en relación con lo estilístico, con vos, relacionado con la dramaturgia, esta cuestión de la literatura. Un poco también como lo que decía Mariano, para mí el recorrido fue muy... empecé, digamos, en actuación, en el mundo del teatro, digamos. Actuaste también. Sí, empecé como a hacer talleres de actuación, que en realidad es lo más accesible, tengo yo la sensación, en el teatro. Ahora quizás, bueno, el IUNA, la EMAD están más formalizados y podés meterte a estudiar dirección. Igual el impulso inicial de cuando te gusta el teatro, por lo menos en mi experiencia, es más fácil de acceder a la actuación, sí. A lo cual le doy la bienvenida, porque es cierto que por más que después te dediques a la dramaturgia o a la dirección, para mí es imprescindible haber pasado con el cuerpo por lo que significa actuar, con frustración o sin ella, pero así que, y en paralelo también escribía, y cuando terminé la secundaria empecé la carrera de letras, pero tuve poquito tiempo, porque me gustaba leer y escribir, en realidad. Y así que también, igual lo que escribo en narrativa es bastante oral, si se quiere, o sea que tampoco está tan alejado del teatro o de la... O sea, tenés mucho diálogo en tus... La primera, que es una novelita, se llama novela porque en la tapa del libro dice novela, pero... ¿Por qué decís novelita? ¿Por el tamaño? Sí, por la envergadura, por todo. Ajá. Es diálogo puro y monólogo puro, o sea que sí podría ser un material teatral. Sí. La segunda es una primera persona, o sea que también podría ser un largo monólogo. Ajá. O sea que hace que sea una novela eso y, bueno, yo me la imagino, para mí no tiene mucho potencial escénico, por eso creo que es más novela que otra cosa. Pero para mí las obras de teatro son un poquito más... no, en realidad la última, Fauna, es un poco más literaria que todo lo otro. Mis obras narrativas no son muy literarias, creo. Vos sabés que hemos hablado bastante sobre el tema a lo largo del ciclo y en particular me tocó a mí hablarlo casi desde lo personal con Ricardo Monti, que fue mi maestro, y hablamos respecto de eso porque, no sé, ¿ustedes tomaron alguna vez clase con Ricardo? No, con Monti. Ricardo, cuando genera este impulso de los dramaturgos de la imagen, que fue lo que generó, digamos, después esa segunda generación de los cartoon, Robner, etcétera, y quien les habla, generó toda una condición nueva, entre otras cosas, más allá de la cuestión de la imagen como impulso, que era esta cuestión de que se generaba una poética distinta, ¿no?, a lo que era el teatro en aquellas épocas, que era un teatro mucho más realista y muy, muy físico, ¿no? Y eso nos llevó a momentos de cierto tropiezo en algún momento. Por eso te preguntaba por lo tuyo, porque vieron que cuando tenemos así una condición hiperliteraria en un texto, a veces se pierde
esa dramaticidad. ¿Qué te pasa con eso, Romina? Aburro a la gente, sencillamente, me limito a aburrir. Pero antes te aburrís vos, ¿no? No, yo me divierto muchísimo, ese es el problema. No, igual tampoco en realidad estaba comparando entre los materiales mismos, sí. Y ni siquiera Fauna, que es por ahí la que yo digo que es más literaria, lo es tanto, tampoco. Creo que algo de esta cosa de habernos formado primero, o en mi caso como actriz, y después desandar el camino y ir llegando no ir llegando, sí, ir intentando la dirección y después la dramaturgia, todo tiene algo de bastante, en mi caso, de intuitivo y que tiene que ver más con el hacer que con el estudiar mucho antes de empezar a hacerlo. No, no digo que no defiendo eso, solo fue lo que me sucedió, sí. y hay algo de esas escuelas donde se fomenta mucho la dramaturgia del actor, donde muchas veces sí. Muchos directores salieron de ahí, sí. Pasándose del otro lado, ¿no? Porque hay sí. Algo yo estudié en lo de Bartís, más bien con Catalán, que daba clases ahí todavía, sí. Y después estuve solo un par de meses con Bartís. Y era, bueno, había que, desde el minuto cero tenías que armar escenas con gente, con desconocidos, claro. Y ahí todos un poco desempeñaban distintos, o sea, todos los roles, eras actor y... Claro, lo que pasa es que viste que ahí tiene bueno, viste, cada camino, cada lugar tiene sus crecimientos y sus desventajas. A mí me pasó... ¿Cómo? El micrófono podrá engorrarlo. Sí, porque no se escucha bien. Ah, porque así se escucha mejor. Ah, bueno. No. Espérate, a ver. Vamos a poner un poquito más cerca. Ahí. Muy bien. Ahora igual nos van a dar un poquito más de retorno de allá. Si no, podés sentarte un poquito en la fila de adelante. Yo tuve en mi generación se trabajó mucho al principio, en los años 70 se trabajó mucho con el tema de la creación colectiva, etcétera, etcétera. En esa época se llamaba creación colectiva. Y pasado muchos años hice un trabajo como volviendo a esa raíz, después de haber trabajado mucho como dramaturgo solitario, digamos. Hice una experiencia con Periplo, compañía teatral, la de Diego Casabat. Hicimos una experiencia muy interesante de trabajo con la compañía de ellos, que nos llevó a viajar mucho por Brasil. Y en Brasil hay como toda una cultura muy enraizada en ese tema de la dramaturgia de las compañías, ¿no? La dramaturgia gestada desde el principio con los actores y con el director, y lo cual ha llevado a algunas compañías a tener ciertas experiencias y resultados muy refinados, y también algunas otras con una gran pérdida de perspectiva y de poética, digamos, ¿no? Ahora, antes también hablábamos, Mariano, sobre el tema, y hablábamos, como ya había llegado, Romina, habíamos hablado del tema de las sensaciones previas a la escritura. ¿Qué nos pasa cuando estamos por escribir? Sí. No, bueno, lo que decíamos recién, lo que yo les comentaba, me da un poco de pudor ahora, pero... Bueno, ahora te tienes que animar. No, porque yo pienso que tiene que ver con el hastío, el momento antes de arrancar algo nuevo. En el sentido de que acá para mí cuesta muchísimo producir, que el circuito off tiene como una especie de doblez con respecto a lo teórico, que pareciera que está en estado de ebullición constante y que entonces hay algo fluido, simple, ¿no? Donde hay multitud de obras que se mantienen muchísimo tiempo en cartel y que todas llenan. A mí me parece que eso es ficticio. Sobre todo lo que llenan, ¿no? Sí, sobre todo lo que es fluido, sobre todo lo de que es un circuito de producción fluido. Hay miles de dificultades donde si se siguen manteniendo proyectos
que lleva tanto tiempo financiar, que lleva tanto tiempo consolidar un compromiso con actores, etcétera, para que se sostenga, para que la gente se aglutine alrededor de una propuesta, de una poética, etcétera, y sin embargo así y se sigue, etcétera, etcétera. Lo que revela eso sobre todas las cosas es una voluntad de hierro. Lo demás es un poco ficticio. Entonces, a mí personalmente lo que me pasa es que recuerdo siempre eso de que la vocación no es algo que uno quiera hacer, sino algo que uno no puede dejar de hacer, ¿no? Porque cada vez que tengo uno de estos ciclos de 2 o 3 años en donde imagino un proyecto, me siento, lo escribo, lo padezco, lo disfruto en un momento, sale algo que después es modificado en miles de ensayos, que después va a una sala, que le va mejor, que le va peor, que tiene otra vez sus dificultades, que hay que reensayar, que hay que hacer todo eso. Llega un momento en donde yo me agoto y pienso, bueno, estuvo buenísimo. A partir de ahora me dedicaré a la narrativa, o sea... O me suicido. Si No, suicidarse no. No, porque siempre hay vino, yo soy padre, tengo un hijo. No, me dedico a otra cosa, al fútbol. Yo siempre quise ser jugador de fútbol, estoy viejo, pero siempre se puede volver al fútbol 5. Y pasa un tiempo en ese hastío en donde aparece de vuelta una erotización con el laburo, algo que va más allá incluso de la idea de qué es lo que vamos a hacer. Mirá, tengo esta imagen, más allá de eso, es un momento previo como la calidez de saber que no estás solo, de que no estás solo. Creo que el teatro off sigue manteniendo un fenómeno de grupalidad que es inhallable en otros circuitos de la vida cotidiana y que muchos creemos que en realidad radica ahí algo de su belleza, en la posibilidad de no estar solos, no de ser amigos, de no estar solos, que para mí es diferente, de aglutinarse en torno a la creencia de un proyecto estético y de que por lo tanto es algo que modifica lo real, no porque es didáctico, no porque es netamente político, sino porque es político, porque de alguna manera nos impacta por su belleza, aunque sea horrible lo que hagamos, ¿no? ¿Y vos, Romy? Era el tema de antes de escribir, ¿no? Más o menos, pero... Sí, las sensaciones previas. Sí, en realidad justo estas 3 obras, yo trabajé 10 años con una misma, terminamos autodenominándonos compañía, pero en principio éramos unos compañeros de lo de catalán y hicimos una primera obra en la que yo me puse del lado de afuera y también la escribí, que terminó siendo algo de ruido hace, y después hicimos 2 obras más con esa compañía, ya decidiendo que éramos una compañía. Y de alguna manera formalizamos una forma de trabajar que empezó así más espontáneamente y después se fue como nos fuimos yendo hacia algo clásico, digamos, una estructura más clásica donde yo escribía el texto, lo ensayábamos con los actores y lo dirigía. Un poquito menos, con menos talento, menos onda, pero sí algo más, sí, como de una obra de teatro, ¿no? Donde los actores de otra época, donde los actores memorizan un texto y después intentan darle vida, que no es nada fácil tampoco. De todas formas, yo ya escribía para ellos, o sea que supongo que en eso también ya había un camino allanado previamente. Un lugar a medida, digamos. Sí, algo así. Y también de una obra a la otra, a mí me pasaba, ahí creo que ahora pienso en esos últimos 10 años y fue como una especie de continuum donde no tuve tanta angustia, o sea, porque yo cuando veía una obra estaba pensando como estuvimos mucho tiempo en cartel, como decía Mariano, tenía tiempo para ir pensando qué era lo próximo que quería hacer con ellos y de alguna manera la segunda y la tercera las escribí en contra de las anteriores. Detonaba, digamos. Sí, de qué me daba ganas de verlos hacer, porque en principio, claro, lo que decía antes, tengo que estar divertida o divertida no, pero cautivada o algo yo primero, antes que cualquier otro que lo vaya a ver después. Nuestros procesos también son bastante endogámicos, ¿no? No suelo invitar a mucha gente a ver antes de... porque sé que le falta, no quiero que me lo digan, ya lo sé, y además en el estreno es recién un proceso que empieza, entonces también es como
bueno, ir a prenderse fuego los primeros meses, a calibrar la obra con gente. Pobre la gente que viene las primeras veces, siempre digo que a las primeras funciones a la gente habría que darle doble entrada para que vuelva, por favor, dentro de un par de meses. Véanla cuando está bien. Sí, claro, pero bueno, hay que empezar, en algún momento hay que empezar. Y ahora, después de la última de Fauna, estoy en una especie de páramo yermo, que no tengo idea de qué es lo que vendrá. Sin angustia encima en el momento, con lo cual es más preocupante todavía porque la angustia por ahí conduce a algo. No tengo idea ahora mismo qué pienso del teatro, ni de la representación, ni nada. Como hasta ahora fue todo bastante, no sé, como algo, como tenía acá como un poco esto de un caballo con unas cosas así donde iba para adelante y de repente ahora me encuentro así como que no tengo idea de qué pienso, de lo que veo. Yo les decía a ellos que, bueno, cada dramaturgo va viviendo, y cada dramaturgo y en cada obra, pero va viviendo como signos. A mí me pasaba en alguna época, y lo hablábamos con algunos de los con los que hemos trabajado más, con Cartoon y con Ricardo, digamos, en el taller, como signos de embarazo, digamos, ¿no? Como una cosa de que hay como una cosa de inminencia, ¿no? En realidad sería más esa palabra, una sensación de inminencia, ¿no? Como una sensación de cierto lugar de vacío, como de... ¿Para vos sucede en el durante de la escritura o antes? No, antes. Cuando decís, ¿qué va a ser lo próximo que voy a escribir? Pero incluso me pasa por ahí sin tanta racionalidad, digamos, ¿no? Sin tanta intelectualización. O sea, de golpe es como que me dejé llevar transcurrió un tiempo sin escribir y de golpe empiezo a sentir signos que cuando alguna vez se repiten es cuando empiezo a detectarlos, ¿viste? Esta cosa de, me debe estar pasando, y entonces es como que se empieza como a juntar. Acá hemos hablado mucho con muchos colegas sobre el tema de esta condición de Frankenstein que tenemos los dramaturgos, ¿no? Esta cosa de tomar un poco aquella voz, aquella escenita, microescena, aquel personaje, aroma. ¿Cómo lo viven eso, ese armado? ¿Lo viven así o cómo lo trabajan? Yo me doy cuenta de que a medida que va pasando el tiempo me pongo un poco más errante en la manera de trabajar. Antes confiaba más en determinada metodología personal, si querés, ¿no? Sí. Me acompañó durante un tiempo. ¿Cómo te apoyabas sí, en eso? Un poco más ordenada. Es cierto que uno vive procesos que son como muy destructivos de sus certezas, por suerte, claro. ¿no? Por suerte. Claro. Entonces, y a partir de ese momento empieza a variar un poco ese Frankenstein. No sé, yo ahora estoy como mucho más, como más enamorado, si querés, de la idea de la mancha, ¿no? De esta cosa muy bartisiana también, ¿no? Que dice Bacon, el pintor, ¿no? De arrojar una mancha a la tela y después buscar un trazo transitorio y a partir de ahí encontrar un trazo diestro, encontrar un dibujo. Entonces ese Frankenstein a veces termina estrolado contra la pared porque la mancha se disgrega y desaparece en su azar y muta hasta un punto que es un mutante, que se transforma en mutante. Y hay veces donde no, a veces donde tiene buen cauce. Igual me divierto mucho más. Cuanto más caótico se puso el trabajo que antes, y yo disfruto más los textos. Capaz que hay gente que dice, pobres, de a poco lo vamos perdiendo. Pero tenemos la sensación por momentos de que estamos ahí como que somos un niño jugando cuando escribimos. ¿Hay en algún momento sienten eso? No recuerdo cómo era yo jugando. Qué buena pregunta.
Yo lo relaciono mucho con el fútbol, la verdad. En el sentido de que, digo, hay algo de que cuando está intensa la escritura, es como actuar, es como el fútbol, es como cualquier cuestión física que relaciona lo lúdico y la intensidad. O sea, lo contrario a lo cotidiano. Te hace la ensalada. No, eso, digo, lo contrario, exactamente lo contrario, que creo que es el fenómeno que convoca a tanta gente a estudiar teatro en esta ciudad y en el mundo. Digo, la idea de poder saltar de la banalidad liviana de lo cotidiano a un lugar que es rarísimo y provoca intensidad lúdica. Entonces, en ese sentido lo relaciono con la niñez, pero por el fútbol sobre todo. ¿Vos también lo relacionás con el fútbol? Sí. ¿Sí? Mirá, no. Era fullback en Defensores. ¿No sabían? Ahora me voy al entrenamiento. No, sí pensaba esto que decía Mariana de salir del orden de lo cotidiano, que es que cuando sucede, no es por la imagen esta de la inspiración que ya tiene tanto peso, pero realmente cuando estás trabajando, digo, pensando ahora en la escritura, el momento en el que realmente algo fluye y estás escribiendo, a mí me sucede que me termino encontrando con que pienso cosas que no sabía que pensaba y que sé cosas que no sabía que sabía. Y eso solo ese lugar lo habilita. Creo que si me preguntaran, si estoy cortando la ensalada, me preguntaran tal palabra, yo diría, no sé, pero si estoy escribiendo por ahí cae. Claro. Y esa sensación de posibilidad que te da el momento creativo es como, vale todo. Después, a mí me está costando mucho, o siempre me costó mucho, generarme el contexto como para que abrir ese camino, digamos, con todas las distracciones del plano de acá, de lo cotidiano, digamos. Ni hablar de ahora de la computadora y internet y todo ese cambio de paradigma que... Ese es otro tema que es muy interesante, que también hemos compartido con los colegas. Y justo era un tema que quería compartir con ustedes, que era desde el punto de vista del medio, cómo trabajan, si trabajan escribiendo en algún momento a mano, directo en la compu, haciendo un mix de uno con otro, ¿cómo hacen? También yo voy mutando. Tengo en la carrera de dramaturgia de la EMAD. Vos sos egresado de la EMAD. Sí. ¿Vos también? Entonces había algo que a mí me había gustado mucho, porque por ser una persona esquemática me gustaba. Porque me quedé pensando, yo fui muy viejo siempre desde muy chiquito. La niñez es claro. pasa hacia eso. Ya era viejito a los 7, 8 años. Entonces, a mí me encantaba esto que decía Cartoon, o que decía Tantanian también, ¿no? De los cuadernos. Por ejemplo, Tantanian tiene unos moleskines. Sí. Que están buenísimos. Hablamos de eso. Claro, Sí. O Cartoon con sus cuadernos de espiral. Sí, entonces a mí eso me encanta. Entonces hay algo de poder bocetar, hay ideas. Pero de repente es tanta la posibilidad de buscar hoy en día materiales. Por ejemplo, en esta última obra que estamos haciendo, en la que está el Teatro del Pueblo, Esto también pasará, que es sobre Marte, sobre unos argentinos que viajan a Marte. Hay miles de informaciones y páginas berretas sobre Marte que están buenísimas, con unas teorías espantosas sobre Marte y sobre los marcianos que viven en el subsuelo. No me daba la mano para copiar, para juntar cosas. Entonces empecé a imprimir pedazos de esa información y pegarlas en el cuaderno que usaba antes a mano. Entonces tengo unos Frankenstein que son espantosos. Pero la verdad es que... Muchas gracias, sos el alma de este encuentro. Pero... No. Pero la verdad es que la computadora es inevitable para mí ya. O sea, si me decís, el último paso cuál es, volcar a la máquina. Vos sabés que nosotros hablábamos, esto lo lindo de estos encuentros, porque por ahí como que nos intervinculamos en experiencias tan distintas. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir a máquina mecánica. Claro. Mecánica. Y nos pasa, la otra vez lo hablábamos con Ricardo,
nos pasa esta cosa de que yo, por ejemplo, no me puedo acordar ahora cómo era que yo escribía una obra, y algunas mucho mejores que las que escribí después con computadora. ¿Cómo escribía con una máquina que lo único que hacía era teclear y que lo único que podía tener era una chance de, con cierta vergüenza de desprolijidad, tachar con X o ponerle un poco de liquid paper o un papelito que había que se usaba? Y sin embargo escribíamos y hacíamos cosas. Ahora yo digo, la misma palabra, el mismo fragmento, el mismo parlamento, lo escribo y lo reescribo 20 veces. Yo digo, ¿cómo era este mundo antes? ¿Viste? Era una cosa tan... Es como que, parece como que nos hemos ido como adaptando unos a otros, nosotros a los medios y los medios a nosotros en este punto, ¿no? Vos sabés que ahora quiero que me cuentes vos, Romina, pero vos sabés que no quería perderme una anécdota muy interesante. En una época estábamos de vacaciones con Cartoon y estábamos de vacaciones juntos y los dos estábamos escribiendo. Y una obra, se dio la casualidad. Y entonces él tenía un cuadernito de espiral y había decidido escribir en verde. Entonces tenía como un procedimiento que yo después le copié, que era, tenía una lapicera que le gustaba mucho, pero que no tenía repuesto. Entonces lo que hacía era, al repuesto se había comprado una tinta verde y hacía una cosa, bueno, yo lo hago con una lapicera y con una tinta que me compré alemana, linda, entonces con una jeringa le saco y le pongo, ¿viste? Yo para poder escribir, y yo siempre digo que ese desliz de la estilográfica sobre el papel es como un lugar de una gran intimidad, como un lugar de un erotismo fuerte, digamos, ¿no? ¿Y vos cómo es tu proceso? Sí, yo también soy de la época pre-computadora, así ¿sí? que todavía la mano para mí es algo como... ¿Indispensable? Sí, escribo, o sea, tengo mis cuadernos que son los que escribo siempre cualquier cosa, no son diarios, bueno, escribo todos los días, claro. Pero sí es como una especie de bitácora, eso sí. Lo tengo siempre y eso es a mano y me importa el papel y tiene que ser con unas lapiceras que también tengo tinta con émbolo y recargo. Ahí está, muy bien. Y hace cuando vas avanzando y todo eso, y no, los compro cuadernos sin línea, entonces da la obsesividad de que tiene que estar todo derechito y casi no queda espacio libre, como entonces me da un placer como no puedo ni escribirlo. Y después en teatro me pasa por lo general, no, mentira, 2 horas las escribí primero a mano y después las pasé, o sea, hay algo para mí de primero y narrativa también, casi siempre arranco a mano, como que el grado 0 tiene que ser para mí en papel y a mano. Y narrativa me gusta en lápiz escribir. No borro, pero no sé por qué, por el sonido y también algo de cómo se desliza en la hoja. Y después hay algo muy fascinante para mí que es cuando lo paso, que es todo un momento también, porque estar pasándolo es como si no estuviera pensando, o sea, no juzgo cuando lo paso, claro. Y está en un lugar raro de la cabeza, y entonces voy completando las frases con la cabeza y algunas son iguales a como lo escribí, algunas son peores, algunas son mejores. A veces me corrijo y me doy cuenta de que la misma palabra que le agrego ya la puse dos líneas abajo en el manuscrito, entonces digo, no, para que me autocorrigí al pedo, o sí corrijo. Es como un primer momento de edición inconsciente, donde yo no digo, ahora voy a editar, digo, voy a copiar. Y en eso ya hay algo como un engaño a mí misma, donde algo de eso... Y después, en general, cuando ya tengo un gran cúmulo de texto en la computadora, sigo ahí. Pero si me trago, vuelvo a la hoja, como voy ahí ya. Viste como... que recién decías, y yo me acordaba de este mecanismo que hablabas vos, de que uno por ahí está pasando, y pasás una frase o dos, y es como que te embalás al pasar, y dices, no, pero esto seguiría así. Y resulta que después cuando seguís, te encontrás con que ya estaba escrito, y a veces está cambiado. Es un proceso muy interesante de interrelación con uno mismo y como una especie de testimonio de lo anterior, digamos, ¿no? O sea, es que me quedé pensando hoy, Mariano me decía, yo le preguntaba esta cuestión de cuál era, sentía, yo le puse la palabra de eje, pero bueno, puede ser la que sea, de su preocupación sobre la dramaturgia, y él hablaba sobre el tema del lenguaje. Me gustaría que hablemos un poquito de eso, ¿qué les parece? Sí. No, sí, si alguien me pregunta eso, si me preguntás qué es lo primero que tenés como problemática cuando te pones a escribir un texto,
es que yo creo que cualquier persona que escribe, lo sepa o no lo sepa, está tratando de abrir como una nueva, una nueva brecha dentro de lo que es esa problemática ya compleja y laberíntica del lenguaje. Creo que cada vez que te acercás o abordás un texto estás buscando una manera nueva de relacionarte con esa idea tan tremenda, tan polifacética de qué es la lengua para vos, no qué es la lengua para Wittgenstein, digo, qué es la lengua para vos. En ese sentido yo creo que te obsesionás y que escribís en general la misma obra toda tu vida, con la chance que ojalá sea buena y positiva de que no parezca la misma obra, porque si no estás al horno. Pero te obsesionás con determinadas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el lenguaje, con la impronta que ese lenguaje deja, tiene que ver con lo que hablábamos recién, deja en tu cuerpo, ¿no? Yo leí el otro día que, por ejemplo, el manuscrito del Origen de la Tristeza de Pablo Ramos, extraordinaria novela, está escrito a máquina, por ejemplo, ¿no? Y todas las O están agujereadas del golpe, ¿no? Del golpe de la tecla. O el manuscrito de los pichiciegos de Fogwill, con una cantidad enorme de desvíos. Digo, en esa especie de huella física yo creo que cualquier escritor lo que deja es una preocupación por ese lenguaje que está moldeando y que en general es su peor enemigo y su mejor amigo. A veces, viste, lo que esto también dice siempre Cartoon y es real, lo que creíste que era una genialidad ayer a la noche, a la mañana es la chica fea de la fiesta, y es un tema eso, y siempre es lo mismo, siempre es la lengua, es un problema la lengua, nunca alcanza, cuando alcanza se torna mezquina. Viste, yo una de las primeras cosas que me acuerdo que yo asociaba mucho al escribir era un texto que yo había leído que me gustaba mucho, que era de Kafka, de Blanchot, un libro de Maurice Blanchot que es hermoso, es divino, es un estudio sobre Kafka, pero que no es sobre Kafka, es sobre la lengua. Y tiene una idea muy lacaniana de depositar en la lengua la ausencia, ¿no? Digo, nombramos porque sabemos que las cosas van a desaparecer, esta es la idea, ¿no? Entonces, muy metafísica la idea, pero la verdad es que hay algo ahí muy poderoso, y la idea de describir como la necesidad de nombrar algo muy inefable, como esa especie de ansiedad intensa por nombrar, por darle forma con la lengua a algo que se escapa todo el tiempo, que todo el tiempo está tratando de ausentarse. ¿Y vos, Romina? Pensaba cuando escuchaba a Mariano, me parece difícil también de responder, pero pensaba en algo de como, por ejemplo, la palabra para el teatro, que también tiene otra instancia, que es que uno la está escribiendo y ya sabe que eso va a ser dicho o quiere que eso sea dicho, tiene esa intención. Y después pensaba, pero que en lo que escribe narrativa, por ejemplo, hay algo para mí sí de lo que dice Mariano, la lengua, y yo lo pienso como en la sintaxis, en la cadencia, en la musicalidad, como en teatro a mí me resulta más fácil pensar o sea, el manejo del tiempo me parece más accesible en un texto teatral porque sabes que eso después lo podés manejar, claro, ¿no? Como el silencio, claro, la pausa, el no suceder, como darle ese aire a la palabra. En la narrativa, bueno, sí, existe el punto, existe el punto y aparte, existe la hoja en blanco, ¿no? Que serían el silencio y la pausa, pero uno ahí está entregando algo más en mano de otro y la cadencia está o no, está más atrapado quizás en la sintaxis. Pero sí, a mí se me configura muy así. Por un lado está esa cosa más de intentar nombrar algo, que por ahí tiene más que ver con lo que decía Mariano, como intentar esa traslación de pensamientos, sentimientos, lo que vaya a ser, que sucede en otro plano preverbal y después la lengua como material.
y a mí se me arma eso, como una cadencia en la cabeza, digo, cuando, que es lo que baja, ¿no? Como para escribir teatro y para escribir narrativa, y es en lo único que más o menos puedo confiar de que tenga cierta plasticidad lo que escribo. Y es muy personal esa sensación de cadencia, yo creo. O sea, que ahora que hablabas del tema de la pausa, y pensaba, ¿cómo lo llevamos con las acotaciones? Hablamos de, digo, para quienes no están en el tema teatral, en el público, las acotaciones como, entre comillas, entre paréntesis, que se trabaja en los textos teatrales cuando se leen, que digamos acotan por un lado a veces en relación con la rítmica, a veces en relación con situaciones, a veces en relación con temperamento de los personajes. ¿Cómo nos llevamos con eso? Yo empecé a pensar más en las acotaciones cuando empecé a dar clases de dramaturgia. La verdad es esa. Creo que es como un código que está naturalizado para la escritura teatral y que en un determinado momento como como del decurso de la dramaturgia, sobre todo de la dramaturgia argentina, se empezó a tornar una pesadilla para los autores, como digo, bueno, todo tiene que estar en la acotación porque va a descansar en la interpretación del director, pero al cambiar el modo de producción esa desconfianza desapareció. Quiero decir, como claro. Yo escribo con Andrés Binetti y no usamos mucha acotación porque estamos los dos al tanto de la escritura. Ahora de repente cuando empecé a dar clases de dramaturgia empecé a pensar la acotación como un espacio un poco más creativo. Quiero decir, es una tercera voz que habla, es algo muy raro, ¿no? Que igualmente creo que se ha pensado de manera más original antes, incluso que en la hegemonía realista de los 60. Digo, por ejemplo, Valle Inclán se burla, por ejemplo, ¿no? En Luces de Bohemia pasa un perro en una acotación, pasa un perro y orina en un poste y sigue caminando. Digo, yo lo siento sin siempre. Ningún tipo de... No tiene ninguna... pero es porque evidentemente es un gesto irónico acerca de ese espacio que literariamente es muy interesante. Siempre me pareció interesante la idea de una acotación que se queje de su función. Estoy harto de tener que indicar lo que tengo que hacer. Claro, no es un personaje. Claro, pero pasa eso, ¿no? Pasa eso. Inmediatamente aparece la necesidad de poner en función dramática ese espacio que es literario. Y ya entonces dice, pero qué bien escritas que están las acotaciones. ¿Por qué no ponemos un tipo que las diga? Y porque no, como digo, hay una burla ahí, es como poner un tipo que diga pasa un perro y orina en Luces de Bohemia. Me parece que hay algo que está bueno como exploración literaria. Yo la verdad es que no me paranoiqueo mucho con las acotaciones, casi no las pienso. Yo laburé los últimos años con Bartiz en La Máquina Idiota, haciéndole la asistencia, y estuvo bueno pensar en ese modo de producción, cómo hay algo, incluso en la obra misma, de burla hacia la acotación. Pero de pensamiento sobre eso, porque de repente, no sé, en La Máquina Idiota es un personaje que dice, en Shakespeare no hay didascalias. Y hay algo de eso que es verdad, o en López son mínimas, en Lope de Vega, en Calderón, son mínimas. Me parece que tiene más que ver con una exigencia que acá, digo, aterrizó sobre todo a partir de los textos de Miller, ¿no? Digo, Miller es un obsesivo de las didascalias, pero sus didascalias son fantásticas, ¿no? Son muy creativas. Pero además por la confianza que él tenía de su garantía como escritor sobre la puesta en escena. Claro. Bueno, Beckett, viste, también arranca con esas... Creo que hay otra ironía, ¿no? Hay, tremenda en el uso que él hace de las acotaciones. Absolutamente. ¿Y vos, Romy, acotás? Acoto poco y muy que no le sirve a nadie, o sea, no como si fuera parte del texto. Casi te acotás a vos misma. Sí, como unos comentarios ridículos, no son ni para los actores. Por ejemplo, estaba tratando de pensar, a ver si tengo alguno que tenga ahí. Maximiliano duda, no entiende, no sé cómo. A las dos frases, Maximiliano perplejo, no sabe qué decir. No es ni siquiera para el actor, para mí son como algo también de parte del texto. Casi parecería que te lo dijeras de a vos, ¿no? Que sí, de alguna manera, y me parece sí que tienen que serlo, o sea, si son de
Digo esto, hay como un montón de tipos de didascalias. A mí también me gusta pensarlos como parte del texto. Están Sí. ahí y cuando interrumpen la acción o cortan con esta cadencia me molestan. También me divierten mucho esas didascalias como que son una especie de eso, de paratexto irónico Sí. o algo, como las de Tennessee Williams, que son un choclo insoportable, donde dice hasta la tela de la... Yo tomo que es irónico, no sé, por ahí no era irónico, pero no puedo no verlo así como... Ve que también hace eso, sí. Ese nivel de obsesividad ridícula. Ahora, cuando son medio en serio, me cuesta mucho, es muy raro, pero lo hablamos también en los talleres o esto, de cuando empieza una didascalia y dice un salón no sé qué, a la izquierda una puerta de madera, no puedo ver el espacio, me tara, Claro. como no puedo ni siquiera decodificar eso que me están diciendo, no me llega al cerebro. Además porque te ancla en un lugar hiper Me revela el cerebro, Claro. como que no puedo recibir, digo, ya me estoy imaginando la casa que quiero, no quiero que me digan más nada. Es Claro. rarísimo eso. Cuanto más realista es la didascalia, menos Claro. puedo recibirla. Claro. Si es un Sí, la delirio, rechazás. si es un delirio, la tomo ya como una entrada al texto. Pero eso también, cuando leemos textos, esto, pausa. Le dice, baja, te traba el texto, ¿viste? Como en la lectura misma, siempre en los talleres ponemos a alguien que lee las didascalias. Y a veces ese pobre hace un rol patético Sí. porque es como, no sabe si decirlo o no. No, y como- aparte viste que a veces por ahí, la acotación por ahí, justo hay un texto donde viene, frasecita, Pausa. Tiempo. frasecita. Claro, eso. Y eso quedan como tapándose y eso ya te da la pauta de que están de más esas Horrible, didascalias, horrible. como que ya está... Sí. Es la mejor comprobación. Sí, totalmente. No, y los actores, la mejor comprobación acerca de lo idiota que se pone uno cuando acota son los actores cuando te barduean con Claro. eso. Y los directores ni te cuento. Sí, por ejemplo, en La Patria Fría hay una que me acuerdo siempre porque dice, se agarran a piñas, un circo decadente en los años 50 y se agarran a piñas todos, payasos y funambulistas. Y le habíamos puesto, que espero que sea de Vinetti, una acotación que decía violencia sepia en el aire. Y había dos chabones que estuvieron un año boludeándonos con eso, con la idea de... Pero la verdad es que cuando lo escribimos, ya sea por los vagos... Creyeron que era algo inteligente. Yo creo que dentro del texto literario de La Patria Fría estaba bien, pero que la verdad es que así enrostrado por los actores era raro, quedaba raro. Digo, Bueno, no lo haría de generó vuelta, ¿no? ironía, Sí, se divirtieron. Bueno, vamos a hacer como habitualmente producimos. Vamos a abrir entonces ahora sí el diálogo con el público, con la platea. También aquí, como hago con los dramaturgos cuando invitamos, los invito a que las preguntas sean cortitas y concretas y las respuestas también de todos nosotros, en el mismo sentido, lo cual nos permita poder tener la posibilidad de generar más dinámica, ¿no? Sí. A Romina le quería preguntar si esa compañía con la que trabajaste y creabas se disolvió, pasó algo, por eso ahora estás como... En el yermo. No, un poco naturalmente, una especie de decanto. Estamos un poco saturados. Sigue la compañía. En algún lugar, en una vida, un mundo paralelo. No sé. Dejamos de hacer fauna hace 2 meses y todavía no está la instancia de ver si vamos a seguir trabajando juntos o no. La gente no falleció, o sea que puede ser que se retome, pero no sé. No sé. Son procesos muy intensos, muy largos. O sea, estoy hablando del teatro independiente, ¿no? Un poco lo que describía Mariano, hasta que escribís la obra, la ensayás mucho tiempo, después la haces. Los actores, por lo general, por algo del poco dinero que perciben por cada proyecto, hacen muchos al mismo tiempo. Entonces hay momentos en los que, digo, sos más productor que cualquier otra cosa, pero tratando de ajustar las agendas, lo cual es totalmente comprensible, pero es eso, es como yo quizás como directora y autora no hago 5 obras al mismo tiempo, sino una sola a través de un par de años. En el mismo tiempo los actores hicieron 18 obras y es muy desgastante todo ese momento de las agendas.
como me llamaron, y además ni siquiera, ni hablar del poco tiempo que hay de previsión, ¿no? Como ellos, las películas salen de un día para el otro, las obras te llaman de un día para el otro, o sea, no puedes contar con la gente de acá a 6 meses, porque además no le puedes decir, pero mirate, y estás ahí como, pero me pagan, ¿qué le vas a decir? Como, entonces es muy desgastante eso, y cuanto más amigos son, más difícil es, porque entonces hay una cosa encima personal en el medio, que hace todo arduo por momentos. Ay, ¿Cómo se llevan con argentores? podemos llegar a tener respuestas bastante difíciles. No, a mí me parece que, mira, como alguna vez lo hablamos con Bordegaray, etcétera, me parece que es una institución que puede llegar a ser muy controvertida, sobre todo en sus orígenes, y a veces también es muy dificultoso percibir en tiempo y forma los escasísimos derechos que uno puede cobrar de un proyecto como este. Al mismo tiempo yo disiento con determinadas opiniones acerca de si Argentores debería o debe o puede o no puede ser parte de determinados emprendimientos, como por ejemplo un concurso literario. Por ejemplo, uno de los libros que yo le traje a Alfredo es un certamen que se organizó con el IUNA, donde se hizo un certamen de dramaturgia universitaria. A mí me parece que ahí Argentores financió una publicación. A mí me parece que eso debería ser obligatorio. Quiero decir, que parte del dinero que perciben lo vuelquen en cuestiones que tengan que ver con eso, con algunos seminarios como se suelen dar, que deberían ser, no sé cómo son, pero algunos creo que son gratuitos, deberían ser todos gratuitos dentro de lo posible. Y a mí eso me parece que ayudaría mucho a que la institución que se encarga de alguna manera de vehiculizar los derechos de los autores, al mismo tiempo tenga un rol en la formación de nuevos autores, de gente que le interesa la dramaturgia o el guión televisivo o el guión cinematográfico. Igual me parece que tuvo diferentes etapas y que antes de cierto intento de saneamiento último, etcétera, tuvo etapas de mucha dificultad interna, ¿no? de dificultades y oscurecimientos internos, etcétera. Esto igual que lo digo por haber leído investigaciones sobre el asunto, no porque haya yo mismo investigado eso. ¿Romina? La verdad que mi vínculo con la institución es solo porque registro las obras y recaudan el 10% de cuando se hace la obra, y en ese sentido ya de muy chica me sentí contenida, porque una primera obrita, si la estrenás, la registras en Argentores, y si estás en un teatro más o menos oficial digo, de registrado, te depositan ese dinero, lo cual desde el principio me pareció ya como una especie de milagro, no sé, que alguien se ocupara de mis derechos en un ámbito donde todo está tan puesto en uno. Después está el tema más como de la política interna de la institución, y quiénes son y cómo se manejan y las elecciones y todo eso. Yo estoy bastante al margen, no participo de las elecciones, no sé quiénes son las autoridades, como que es una especie de... Yo con las instituciones en sí tengo una especie de vínculo, no sé, me aterran un poco. Pero es cierto esto que dice Mariano, de que ni hablar de que es una entidad muy fuerte, con mucho dinero, que eso, a un chico de 18 que estrena su primera obra, y a los que ganan un montón de dinero en la calle Corrientes, estaría bueno que fomenten más cosas, ni hablar eso. Pero, bueno, sí, yo voy a hacerla cortita porque sería un tema larguísimo, por distintas razones que no vienen al caso, pero lo único que simplemente diría es que creo que si no existiera Argentores o la sociedad de autores que fuera, a nosotros desde el punto de vista económico nos iría peor. Sí, ni hablar. Eso me parece que es lo que justifica hoy por hoy mi vínculo con la entidad, después de haber pasado por distintos vaivenes que serían larguísimos de reseñar. No, y sigue siendo un lugar, acá, si hay una chica en Mendoza que quiere hacer la obra, a mí me escriben desde Argentores y me preguntan cómo... Sí, por eso digo, nos iría mucho peor sin la sociedad. ¿Teníamos alguien más?
Te quería preguntar. Ya vamos, sí. No, respecto a esto que hablaba Mariano del teatro, obra independiente, muchas veces se habla de Buenos Aires, la ciudad del teatro, y que bueno, los que hacemos teatro independiente sabemos de lo difícil y si alguna vez se cuestionan para qué hacen teatro, digamos, para qué público, si cada vez hay menos gente a la que le interesa ir al teatro, si somos digamos, uno hace teatro para teatristas o para la familia o para, digamos, hay que acarrearlo, no sé todos, pero dentro del teatro independiente la gran mayoría tiene que acarrear al público de alguna forma, ¿no? Y bueno, surge esa pregunta y bueno, en todo caso que se conteste. Arranca vos. Arranco ahora, yo esta para vez, sí, siempre me esta vez monto sí, sobre dale. Yo, perdón, estoy como revisionista, estoy con lo de los últimos 10 años, pero cuando empecé así, más o menos en los últimos 10 años hice, digamos, desde las primeras clases de teatro hasta, ahora ya son casi 15, hasta, digamos, estrenar las obras y qué sé yo. Yo viví un proceso donde en las primeras obras en las que actué de más chica en el teatro independiente pasaba esto de que hubiera 10 personas y uno se diera por satisfecho y que eran temporadas de 2 meses, una vez por semana, o sea, 8 funciones. Estrenabas una obra y estaba bien, 8 funciones, venían amigos y colegas y qué sé yo. En el tiempo, en estos últimos 15 años, yo viví un poco esa cosa de que las salas se empezaron a llenar, como lo que describía Mariano. No digo que sea un fenómeno que necesariamente haga que el teatro sea mejor, solo un fenómeno que observé desde adentro, que ya no era tan difícil llevar gente. A mí misma me pasó en la primera obra que estrené, que en algún momento dejé de conocer al público y dije, ¿qué pasó? Como no entendía de dónde venía la gente, como el público real, digamos, me daban ganas de hacer una encuesta y preguntarle por qué vino. No, si como, son desconocidos, no. Por recomendación, ¿cómo se enteró? Me daban ganas como de preguntarles. Y más o menos, cuando voy al teatro ahora hay que reservar algo que antes uno le pedía de rodillas a alguien que viniera hasta el último momento, ahora a veces tenés que reservar, y no hablo de Martín, no, de gente como muy, muy consagrada, sino en muchas salas pequeñas digo, realmente hay mucho público. Esa es mi experiencia. No sé si esta profusión de obras, a mí a veces un poco me da la sensación, digo, lo veo en el Facebook, que hay tengo alumnos, o qué sé yo, chicos de 20 y pico que estrenan 3 obras por año y digo, ¿qué? Como ¿en qué momento la escribieron? ¿En qué momento la montaron? ¿En qué momento la estrenan? O sea, no digo que esa profusión necesariamente sea algo bueno, pero yo siento que hay mucho público. Ahora, en cuanto a lo que preguntabas de la necesidad y de preguntarse, sí, yo la verdad que no tengo, ahora mismo justo no tengo idea de siempre creo que puedo, o sea, esto que decías Mariano de dejar de hacer ahora mismo no sabría qué hacer y no me impondría, digo, nadie necesita una obra de teatro más, digamos, creo que solo como que lo más honesto que uno puede dar es como la necesariedad de algo, ¿no? De hacerlo, y si no está eso yo preferiría abstenerme de hacer. Sí, yo lo de la afluencia de público masiva, mi creencia varía de acuerdo al proyecto en el que estoy. Quiero decir, La Patria Fría llevaba una cantidad de gente en 2 hasta 3 funciones por semana, en donde sí, nosotros nos mirábamos, gente pobre nosotros, nos mirábamos atónitos pensando por qué pasa esto, etcétera. De repente, después del aire, que fue la segunda parte de la trilogía Argentina Amateur, costaba un Perú llevar gente. Y la verdad es que esas cosas no son mensurables. Yo la verdad que no sé por qué pasa, no tengo ni idea. Creo que también el boca en boca sigue rigiendo el circuito off en su relación con el público. Creo que es el boca en boca, es el espectador que sale y dice anda a ver esto porque la pasé bien. Y bueno, capaz que te ensarta, ¿no? Porque él la pasó bien, pero vos la pasás mal. Creo que los medios ayudan, pero que no hacen la diferencia. Nosotros nos reímos un poco con esta nueva obra, con Esto también pasará, porque de repente tuvo más prensa que todas las obras anteriores y la verdad es que los jueves a la noche llevamos 50, 60 personas. Entonces está buenísimo, pero es una sala de 125, claro. Entonces es fuerte. No sabés bien por qué pasa.
Ahora, eso no tiene nada que ver para mí con lo otro que decías, ¿no? La necesariedad o lo que decía Romina. Yo eso no me lo pregunto ni siquiera hastiado. O sea, yo no sabría vivir sin proyectar algo a nivel creativo. O sea, sin decir... Sí, por ejemplo, ahora yo tengo la idea de trabajar con dos viejas en mi cabeza, ¿no? Ser estoy improvisando mentalmente con dos viejas que son adictas a la televisión. Entonces, trabajar con la idea de la cultura de masas, pero con la polisemia de la palabra masas por masas finas. Y son mujeres que comen masas finas y consumen cultura de masas, y eso me calienta, es una boludez, pero a mí me gusta, me divierte pensar que ahí hay un germen para producir dramaturgia. Podés poner un poquito de fútbol también. Y algo de fútbol, ¿por qué no? Entonces eso a mí, digo, ya pienso a qué otro demente le puede llegar a interesar ponerse una peluca y embarcarse en esa. Entonces ya ahí empiezo a especular con algo de la intensidad creadora que hace que yo no dude mucho que luego de mi asado en Tras la Sierra y yo voy a volver a hacer algo, porque no sé, es como esto que decíamos, es algo que no se puede dejar de hacer, ¿no? Cualquier persona que hace teatro o que escribe le pasa por el mismo periplo. Bueno, ¿Yo puedo preguntar algo? sí, hacemos la última porque como hoy no tenemos dos lectores, van a leer, A Mariano. Dale. Romina, las dos cosas. Sí. Un actor que escribe, ¿cierto? Cuando se planta como actor, dirigido por otro director, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es ese universo? ¿Se completa de otra manera? ¿Propone otra cosa? ¿El cuerpo? ¿Vos siente que hace dramaturgia? ¿Qué hay ahí? ¿Hay un diálogo distinto? Yo confío mucho en general con los directores con los que... Si yo accedo a laburar con un director es porque confío ciegamente. Y casi te diría, me olvido del texto y de si yo escribí o no escribí. La verdad es que estoy como muy poroso a que lo corten y lo tiren o que se proponga algo. Para mí la escena siempre tiene la verdad. O sea, vos estás ahí y te das cuenta de que el tipo está mirando y tu compañero está haciendo algo mejor que la boludez que escribiste y sos un necio, sos un necio. ¿Y cuando haces textos que no son tuyos? La paso mucho mejor. Pero por una cuestión Aparte de... no podés putear al dramaturgo. Claro, pero por eso. Pero porque podés putear al dramaturgo, no porque me pase algo con mi texto. No. Sinceramente creo que tendría que... No sé, yo lo asocio con una postura muy soberbia al dramaturgo que se pone rígido, y más si está actuando, con su propio texto. Es decir, el texto dramático es un texto que no sirve de nada si no está hecho en escena. Entonces hay algo ahí que hay que estar como muy poroso. Pero obviamente no vas a ir a trabajar literalmente con un idiota, con un director que en realidad lo que quiere es probar a ver quién tiene la autoridad. Mis amigos con los que trabajo no tienen eso. Bueno, muy bien. Hoy lamentablemente, bueno, como siempre nos pasa, pero hoy más todavía por el hecho de la dualidad, el tiempo nos apremia, y sobre todo tomando en cuenta que yo los invité a ver si querían leer y parecería que tomaron el convite los dos, así que... Por omisión. Así que, nada, los invito a que lean un fragmentito corto, porque además, hoy también, el público va a tener dos obras sorteadas, así que, Romina, para romper el esquema. A ver. ¿Vos ya sabés lo que vas a leer? No, la verdad que no. La verdad que no sé, che. ¿Cómo se llama el texto, Romina? Acá hay tres, pero Sí. creo que voy a leer un pedazo de Fauna, que es la última obra. Ok. Un monologuito, que en realidad es lo que más sentido tiene, porque Claro. lo demás no. Es... no digo nada de quién es ni nada. Como vos quieras. No.
Bueno, sí. Son... Muy lindo. Re pesada. Claro. Son 4 personajes, que este es se llama Santos, es el... A ver, cuando trato de ser breve. Son un director y una actriz que van a un lugar, a un paraje, que se entiende que es el litoral. Quieren hacer una película sobre una mujer que ya murió, que era escritora. Una especie de amazona así culta, pero salvaje. Y los que viven son los hijos de esta señora, que se llama Fauna. Fauna es esa mujer mítica. Y los hijos le van reconstruyendo a los artistas, le van acercando la figura de la madre para que ellos puedan hacer una película sobre ella. Eso es más o menos lo que sucede en la obra. Y en este momento es la entrada del hermano. Al principio está la hija nomás, con los 2 artistas, lo digo así porque también hay como una cosa un poco irónica con respecto de los artistas. Y llega el hermano, Santos, que estaba en el río. Llega y dice, los ve y les dice los artistas, irónicamente, y dice este texto: tengo algo para ustedes que es verdad, que es de verdad, los artistas. ¿Les significan la muerte alguna vez? ¿La presenciaron siquiera? ¿O no hace falta para imaginar? ¿A qué no? ¿A qué no? Yo voy a contar el morir de algo grande, de algo muy grande. El mono y yo, hace calor, vamos al río a bañar. Al pasto verde y la sombra dejamos a la laica y la marrón, y al cauce nos arrojamos cuando arrecia el calor, para apagarlo. En la corriente nadamos río abajo que nos arrastra. Antes de la rompiente volvemos a tierra, y a la sombra a otra caemos rendidos de andar. Duerme el mono, duermo yo. Despierta el mono, en noche ya, y yo también voy. Remontamos a pie lo que bajamos a nado. Ya es sin luz y el verde espeso, y no está fácil el encontrar el recodo y los animales, que es en pie que los buscamos. Grita el mono por la marrón, por la laica grito yo, y nada. Hasta que un ruido nos acerca, un zumbido fuerte, un sonar. Son las abejas, dice el mono, y son. Irse queremos, retroceder, pero entonces el mono acierta y ve. Ve el mono que el enjambre, que el ruido, nos atacó las bestias, que nos las devoró. No es de pie que andan ya los nuestros, ahora yacen las 2, yegüitas de corazón quieto que no andan más, no quieren más. Los 2 cuerpos son todavía más negros en la noche, con la superficie de abejas que los recubre. No dejaron nada libre, ni un pelo, ni una piel. Salta el mono y les entra ramalazos a las enjambradas, y entran a volar y se hace más negro lo oscuro, yo no puedo ver. Revolea una prenda también, las abejas levantan vuelo, todas juntas hacen ruido de motor. Y en lo que vamos a desenredar a las yeguas de las riendas que las aprisionaron, el enjambre nos cubre, y de vuelta a nadar, que si no es el agua no las para nada. Con el frío de la noche ya el mono y yo al agua, y a nado evadiendo la abeja hasta salvar, que si no nos comen a nosotros también, ¿qué van a parar? Y del agua al mono me parece sentirlo llorar por la yegua, las yeguitas, yeguas mías. ¿Qué van a hacer? Grandes y negras y de costado, echadas juntas, sin andar. Listo. El actor lo hace mejor. Precioso, precioso. Muy lindo. No sé. Después, si querés, podemos conversar. Che, qué momento, bueno. Eso porque te tocó de segundo. Ya sabe lo que va a leer, lo tiene ensayado. No, también voy a agarrar un... Perdón, vas a hacer como ella, que vas a decir, no voy a decir nada, y después No, yo les digo, pues ya no se entiende nada, ¿no? Acoto. Didascalia. No, voy a leer el último monologuito también de Después del aire, que era una obra que trataba sobre la década infame. Era una obra sobre un radioteatro, un elenco de radioteatro también muy venido a menos, un radioteatro berreta en ese mismo momento, el día que muere Irigoyen, pleno radicalismo proscrito, entonces primera dictadura argentina. Entonces la radio, tras una serie de peripecias muy saineteras, quedaba solo un personaje que había militado en el radicalismo de Irigoyen. Entonces aprovechaba que la radio
quedaba prendida y decía, señoras, señores, cumplo en transmitir una importante información de último momento. En el día de la fecha, 3 de julio de 1933, a las 19:21, se ha extinguido la vida de don Hipólito Yrigoyen. Desde hace 3 años no hicieron los golpistas más que humillarlo, y hoy festejan seguro. Pero el hombre ha pasado a la inmortalidad. Hace un tiempo había vuelto de Montevideo, él, que nunca gustó de viajar, porque a diferencia de muchos patricios en botas, jamás pisó Europa. Hizo su último viaje para poder volver acá, a su casa de la calle Sarmiento. Sarmiento, sí. Es gracioso. Pero lo que más risa debería dar es que muchos de ustedes, apoltronados en sus casas, disfrutando del progreso de la onda corta, mientras afuera miles se mueren de hambre, muchos de ustedes que gozan del privilegio del asco, son los mismos que aplaudieron el golpe de Estado y ahora no saben a dónde disparar. Lo acusaban a él de senil y de corrupto y ahora, hasta el cuello ahora. Oigan, nunca es tarde. Yo, una voz, los invito a redimirse, porque el progreso no es la radio. El progreso es que los pobres puedan comer, eso es progreso. El trabajo es progreso. El voto limpio y libre, eso es progreso. Yo, una voz en el desierto de los que quieran escuchar, llamo a aquellos amigos de la democracia, aquellos hombres que puedan reconocer la justicia más allá de cualquier partido, a acompañar su cuerpo mañana. A todos, viejos y jóvenes, obreras y compadritos, vecinos de Buenos Aires, a todos mañana, Mañana acompañemos el cuerpo de ese hombre a su última morada, mañana. Y ahora me voy a callar, voy a cerrar el pico. Sí, silencio de radio. Voy a esperar que vengan y que me saquen los dientes a macanazos. Total, ya está. ¿Qué más da? Saben que hay a partir de la acotación que hacía Romina, nos ha pasado una cosa muy particular, que es que cuando los dramaturgos leen, contrariamente a lo que muchos de nosotros incluso creemos, pasan cosas muy particulares con el público, se producen esos silencios hay como una comunión distinta, ¿no? Otra clase de comunión que la que tiene ese mismo texto con el actor. Me parece que es un fenómeno interesante. Bueno, ahora llegó el momento de que ustedes, como le han dado como una especie de bocadillo... ¿Yo participo por el de Romina? No. No. Bueno. ¿Viste cómo son estos concursos? Sí. Siempre hay uno que se queda... Es más, te digo, creo que el escribano no llegó todavía, pero en cualquier momento lo vamos a tener presente. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una especie de... ¿Acá están todos? Te voy a decir que... ¿Qué haces? Parecen menos que los que están acá, Bueno, si hay tongo, el escribano se... ¿Cómo es? Hay que poner el nombre. Ah, vos porque llegaste tarde te querés anotar, Llegaste tarde y te querés anotar. ¿Alguien más falta? No. Bueno, muy bien. Como hoy son 2, vamos a... y tenemos una dama, no voy a hacer ninguna acotación sobre ninguna otra cuestión, ¿no? A pedido. Colaste la palabra igual. En algún momento colaste la palabra. La colé así. Sí. ¿Vos te animás si yo te los tiro a agarrar 2? Si se los tirás... Que me tiren el Sí, piso no, hago así. también. Hago así. Que me den que Pero ¿por qué? Si vete la mano. Me parece más fácil. Y otra, por favor. A ver si es el mío. Muy bien. Para el primero, vamos con el de Romina. Para el de Romina, que es fauna, el tiempo todo entero, algo de ruido hace. ¿Es el número? 25. Bueno, de cualquier manera quiero decirles para que sepan, muy bien, para que sepan, si bien está todo bien que se vengan y nos saluden, después de esto va a haber un vinito y unos bocadillos, de tal manera que ellos van a autografiarles a
felices poseedores de los números agraciados. Mariano. Es el 33. ¡Esa! Si lo tenés. Bueno, muy bien. Hoy no solamente cerramos esta sesión, sino que cerramos el ciclo. Cerramos el ciclo de Verbum 2014. Fue un ciclo muy feliz. No solamente lo digo en lo personal, sino que afortunadamente prendió en la gente, interesó. Bueno, esto es lo que nos pasa hoy es un ejemplo más. Y esto también permitió la posibilidad de que tengamos Verbum 2015, que va a tener otra perspectiva, que es, este era, como ustedes saben, Diálogos Públicos sobre Dramaturgia, y de 2015 va a ser la palabra actuada, es decir, va a ser la palabra pero vista ya en función de lo que se dice y lo que se monta en escena. Nuestra primer sesión, por única vez, no va a ser en el último martes de cada mes, en este caso de marzo de 2015, sino va a ser en el tercero por razones de agenda del museo, pero después, a partir de abril hasta noviembre, va a ser todos los últimos martes de cada mes. Así que los vamos a esperar a todos ustedes, a quienes además los invitamos como siempre a anotarse en el libro de quejas que administra nuestra asistente de producción, asistente de dirección Maya, para que sean informados en cada caso de la sesión que viene. La primera, les decía, va a ser el 21 de marzo a las 19 horas y va a ser con Mauricio Cartum como director y Mirta Busnelli como actriz. Esto va a acontecer desde marzo a noviembre. Y antes de cerrar quería hacer un breve agradecimiento, sobre todo a la gente que nos acompañó laburando acá, a la gente del museo, a Nicolás, que nos acompañó en la técnica, a la gente que nos grabó con mucha paciencia y con muchas ganas, y al equipo de Verbum, a Maya Maschiovecchio en la asistencia de dirección, a Lucas Machone, que nos asistió en la dirección de arte, y a Anita Meña en la producción general. Y también agradecer a los que nos ayudaron con auspicios, a Librería Mendel, que va a tener una alegría para ustedes ahora, y a Restaurant La Claque, que también nos acompañó durante todo el año. Hablando de Librería Mendel, antes de que me olvide, quiero decirles que, ya que ustedes han entregado un óvulo, aquí tienen una orden de compra para Mendel, que es una librería muy copada y con un librero muy copado también. Muchas gracias. Para que vayan y retiren algún librito que les resulte agradable. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy y por el año. Ahora vamos arriba, como siempre, a tomar un vinito y a comer algún bocadillo y a conversar lo que no se haya podido conversar. Les pido disculpas si alguno quiso hacer alguna pregunta o algún comentario y no la recepté, y para autografiar los libros. Muchas gracias.